Aleluya, mis amados, Dios los bendiga poderosamente en esta nueva mañana, este nuevo tiempo de bendición. Qué bueno que te conectes en esta hora para que recibas el mensaje del Evangelio. ¿Te has preguntado en algún momento lo que cuesta realmente seguir a Jesucristo? ¿Lo que acarrea decir que tú estás viviendo para Él? Jesús nunca dijo a través de la palabra que al conocerle y al seguirle no habría aflicción. Por lo contrario, Él dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor dijo, por mi causa ustedes serán aborrecidos. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas, hemos venido a ser como la escoria de este mundo, es decir, como la basura, como la pudredumbre total. Y era todo por causa del nombre de Jesús, por confesar a Jesús, por caminar juntamente con Él. Por eso quiero que mires en Lucas 14, el verso 25, lo que el Señor mismo nos dijo en el hecho de querer seguir, de aquellos que quisieran seguirlo genuinamente, caminar con Él, lo que debían hacer y lo que acarrearía precisamente esto. La escritura dice allí en Lucas 14, verso 25, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué impresionante que la escritura nos diga grandes multitudes le seguían. Y es que definitivamente la palabra que Jesús estaba entregando en ese momento era una palabra diferente a toda la que los demás profetas que habían llegado allí a Jerusalén habían traído. La palabra que Jesús traía era realmente la palabra de Dios, la palabra de Él mismo, de ese verbo, de ese principio, de ese fin de todas las cosas. Y por eso es que allí la escritura dice que grandes multitudes iban con Él. Es decir, muchos aparentemente estaban escuchando lo que Jesús decía, pero Él, conociendo el corazón de cada uno de ellos, habla y les exhorta y les dice realmente, si ustedes me quieren seguir, si ustedes quieren caminar conmigo, primero, dice acá, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él estaba hablando y él estaba diciendo, no puedes colocar a nadie, absolutamente a nadie por encima de mí. Él debía ser el primero realmente en el corazón de esas multitudes. Y Cristo debe ser el primero en nuestras vidas. No puede ser sencillamente alguien más. Cristo debe ser el personaje central, el principal de cada una de nuestras vidas. Si colocamos aún por encima de Él a nuestra propia familia, no hemos entendido lo que realmente cuesta seguir al Señor. Dios está dando una palabra fuerte acá donde Él dice, aquel que no aborrece a su padre y a su madre. No es que Él estuviese contradiciéndose en su palabra, porque Él nos ha llamado a amarnos los unos a los otros. Pero definitivamente lo que Él estaba mostrando acá, mis amados, era que era necesario que nosotros lo colocásemos en primer lugar a Él. Era necesario que nosotros realmente estuviésemos tomados de la mano del Señor, colocándolo a Él como el centro de nuestras vidas. Algunos quieren caminar con el Señor, pero aún los propios suyos siguen siendo más importantes que Jesús mismo. Algunos dejan de buscar a Dios por sus propias familias. Algunos dejan de orar y de tener intimidad porque sus familias están ahí impidiéndole que Él lo haga. Algunos dejan de congregarse porque su propia familia se lo impide o por tratar de agradarlos a ellos. Sencillamente ellos dejan de lado lo importante. Y aquí lo importante es Jesús. O sea, no es el hecho de decir yo estoy siguiendo a Jesús. Es el hecho de demostrar con tus hechos que realmente Él es el primero en tu vida. No puedes colocar a tu familia, no puedes colocar a los tuyos por encima de Cristo Jesús. Él debe ser el centro, Él debe ser el todo de nuestras vidas.
Nada te debe impedir. Tu familia no puede ser un impedimento para que busques a Dios. Tu familia no puede ser un impedimento para que tú te congregues, para que ores, para que compartas el evangelio. Si aún tú sientes temor y quieres seguir agradando a tu familia antes que a Dios, quiero decirte que eso está equivocado a la luz de la palabra. Porque Jesús mismo lo estaba diciendo, Lucas 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No podríamos ser discípulos del Señor, no podríamos seguir sus enseñanzas, no podríamos seguir su consejo si realmente nuestra familia es un impedimento. Los apóstoles en algún momento, Pedro y Juan, fueron encarcelados. Fueron llevados allí ante el concilio de la misma manera que el Señor y se les prohibió que predicasen en el nombre de Jesús. Pero la respuesta de ellos fue enfática y dijeron, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos antes de atemorizarse llegaron donde sus hermanos, a la iglesia misma, los que eran iglesia en ese momento, y narraron todo lo sucedido. Y dice la Escritura que ellos oraron, clamaron al Dios de la gloria, y que en aquel momento hubo como un terremoto, un movimiento fuerte, y que el Espíritu Santo los llenó. El Espíritu Santo volvió y les fortaleció para que ellos siguiesen adelante. Esos eran verdaderos discípulos, no tratando de agradar a los hombres, sino ellos sabían que debían agradar a Dios totalmente con su manera de actuar. Tú y yo debemos agradar a Dios por encima de los propios nuestros. Pero aquí no para todo. El Señor dice, si alguno no aborrece también su propia vida, ese tampoco puede ser mi discípulo. Cuando hablamos de lo que cuesta seguir a nuestro Señor Jesucristo, si tú no aborreces tu propia vida, si tu vida está por encima de lo que es Dios, ahí estamos fallando, iglesia. Tú debes dejarlo todo por amor a Cristo. Y cuando yo veo las Escrituras, hay pasajes que me impresionan. Me impresiona cuando el Señor llamó a Leví, al mismo Mateo, que era publicano, que era cobrador de impuestos, que tenía un trabajo impresionante, ganaba bastante bien, y aparte de eso, Leví también robaba de los tributos del pueblo. Pero cuando Jesús llega donde él está, solamente lo miró y le dijo, ven, sígueme. Y dice la Escritura que Leví, levantándose allí del tribuno público, dejándolo todo, siguió a Jesús. Qué impresionante esto. ¿Cómo sería el impacto que sintió Mateo al ver a nuestro Señor Jesucristo? Que fue capaz de dejar su trabajo. Eso no es algo figurativo, sucedió. Desde ese momento Mateo seguía a Jesús. Desde ese momento él estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Es decir, él se dio cuenta en ese momento que no era su propia vida. Su vida antes de que Jesús llegase a llamarlo, su vida era su trabajo, su vida eran sus riquezas. Pero al ver a Jesús, él dejándolo todo le siguió. Él no solamente lo hizo. Vemos a Pedro cuando está pescando y dice la Escritura que había estado toda la noche tratando de pescar, pero nada había logrado. Y al llegar a la orilla, el Señor le habla, le dice que le permita entrar en su barca. Habló el Señor, dio un mensaje corto y le dijo a Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes. La respuesta de Pedro fue, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos logrado, pero en tu palabra echaré la red. ¿Tú te imaginas lo que era volver nuevamente hacia el fondo y volver a sacar la red y echarla? Eso era todo un trabajo. De cualquier otro hombre él habría dicho, no, yo he estado toda la noche, me siento cansado, agobiado, agotado. Pero Pedro vio algo especial en Jesús. Y tú sabes lo que dice la Escritura, que él echando la red encerró gran cantidad de peces, tanto que la barca donde él estaba se hundía y tuvo que llamar a otros para que viniesen desde la orilla. Y aún así las barcas se hundían. Cuando llegaron a la orilla, Pedro se postró de rodillas. Pedro se postró al Señor.
Él reconoció en ese momento quién era Jesús. Y dice la escritura allí que el Señor, obviamente mirándole, le tomó. Pero lo más importante aquí es que Pedro, dice la escritura, dejándolo todo, siguió a Jesús. Es decir, yo quiero que mires el contexto de esa narración. Toda la noche trabajando, toda la noche tratando de pescar algo, de conseguir algo para él, para su familia. Nada había logrado. Y cuando consigue esa gran pesca de otro, él hubiese preferido quedarse con esa gran pesca. Sería una pesca que jamás se volvería a dar. Pero Pedro pudo ver que Jesús era más importante. O sea, él dejó todo por caminar con Jesús. Él dejó hasta su propia vida. No creas que los discípulos caminaban en el día con el Señor y a la noche se iban a descansar a sus casas. Eso no es lo que dice la palabra. Los discípulos estaban todo el tiempo con Jesús. Lo habían dejado absolutamente todo por el Señor. Así debemos ser nosotros, aborrecer hasta nuestra propia vida. El problema con muchos es que aún aman mucho su propia vida. Aún están allí amando su vida más que a Jesús. Y aquel que ame más su vida que a Jesucristo no está preparado aún para la vida eterna. Además de eso, allí en Lucas 14, verso 27 dice la palabra, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Jesús también habló de cargar su propia cruz. Hay que llevar nuestra propia cruz. ¿Cuál es nuestra propia cruz? Las cosas de la vida, lo que sucede, lo que le sucede a cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Cuando viene la enfermedad, cuando hay escasez, cuando no hay trabajo, cuando hay problemas en el hogar, en la familia. Llevar su propia cruz es ir caminando con el Señor pese a todo lo que pasa en la vida de los seres humanos. Jesús cargó su propia cruz. Él cumplía un plan, él cumplía un propósito, él cumplía con su voluntad, la del Padre. Él cargó su propia cruz. Además, la Escritura dice en la carta a los Hebreos que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es decir, Jesús cargó su cruz con gozo, con gozo. No estaba maldiciendo, no estaba diciendo por qué me tocó esto. No, él llevaba esa cruz con gozo. Llevar nuestra propia cruz es aceptar lo que pasa en nuestra vida, pero tomados de la mano del Señor, siempre con la esperanza de que Él nos va a ayudar, siempre con la esperanza de lo que Él nos ha dicho en su palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque pues mi yugo es fácil y ligera mi carga, entendiendo fielmente que Él va a estar ahí. Pero muchos quieren seguir a Jesús y no quieren cargar su cruz. Gran problema. Muchos quieren seguir al Señor y quieren que todo sea perfecto. Quieren que no suceda nada ajeno a lo que el ser humano quisiera. Pero yo quiero decirte que en esta vida sucederán muchas cosas. Solo lleva tu cruz, solo ve tomado de la mano del Señor, solo acepta que Él permite esa circunstancia para formarte, para levantarte, para fortalecerte, para que tu fe crezca y no te des por vencido. Ahora, Él dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, y ahí hay algo clave. Algunos dicen estar siguiendo a Cristo, pero no están yendo en pos de Jesús. Van en pos de un pastor, van en pos de una congregación, de una denominación, de una misión, pero no están yendo en pos de Jesús. Son los planes de los hombres, son las estrategias humanas, son las empresas que han hecho de las iglesias hoy en día equivocadamente. Y aunque muchos pertenecen a una congregación, no están yendo en pos de Jesús. Hay que ir en pos de Él. Y cuando habla en pos de Él, es a favor de su propósito, a favor de su voluntad, de lo que Él quiere, de lo que Él piensa, de lo que Él nos ha dicho. Eso es ir en pos de Jesús.
Así deben ser las vidas de los hijos de Dios, encaminadas en la voluntad del Señor. Si todavía no hemos sido capaces de mirarlo a Él, no sé en pos de quién vamos. Jesús por eso dijo, y viene en pos de mí. Ese jamás podrá ser mi discípulo. Vuelvo al verso 25, grandes multitudes iban con Él. Muchos le siguen aparentemente, muchos están entre la multitud, pero pocos son discípulos, pocos lo están siguiendo realmente a Él. Pocos han dejado sus vidas, pocos están cargando su cruz, pocos han dejado sus familias a un lado, y cuando digo sus familias a un lado no es que hayan descuidado sus familias, sino que han entendido que Jesús debe estar por encima de sus propias familias. Y definitivamente muchos no han ido en pos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ir en pos de Él es entender lo que Él quiere, es entender la cruz, es entender la voluntad de Dios, es entender los propósitos de Dios. Servimos a Dios por la gracia y la misericordia del Señor, pero no es para vanagloriarnos, no es para enorgullecernos, no es para mostrarnos, no es para recibir el aplauso. Todo va en pos de Jesús, del Señor, de su reino, de su iglesia, la que Él ganó por su propia sangre. Los pastores solamente estamos como ángeles en la iglesia, como luz de la iglesia, para alimentar el rebaño y guiarlo. ¿A quién? A Jesús. Porque Él es el buen pastor, el que ha dado su vida por las ovejas. Ahora Él dice en el verso 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Qué impresionante esta metáfora que el Señor entrega acá, porque Él está diciendo sencillamente, si alguien quiere comenzar una torre, no calcula los gastos, no calcula las consecuencias, porque el objetivo es llegar al final. Él está hablando en el mismo contexto, Él está diciendo, si alguien quiere seguir a Cristo, debe mirar primero si va a ser capaz de entregarlo todo, de dar su vida por el Señor. En otros pasajes el Señor, la gente venía a Él y le decía, Señor, yo quiero seguirte, pero deja primero que vaya y entierre a mi padre. Y la respuesta de Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras le estaba diciendo, ¿tú quieres seguir en esa muerte espiritual? Pues ve. ¿Quieres la vida eterna? Ven y sígueme. Era así de sencillo. El joven rico vino, le preguntó qué haré para heredar la vida eterna. El Señor le dijo, guarda los mandamientos, pero conociendo el corazón de este hombre, el Señor le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la Escritura que este joven se fue triste, porque no era capaz de dejarlo todo. Hay que calcular, hay que mirar. Cuando yo digo ser un cristiano, un discípulo de Cristo, cuando digo querer caminar con Él, debo mirar lo que viene, debo dejarlo todo, debo empezar una vida nueva en Cristo Jesús, para que después no sea vergüenza, como el Señor lo está diciendo acá en el verso 30, los demás dirán, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahí es donde viene la burla de los demás, este que iba a la iglesia, este que decía ser cristiano, porque no calculó, no miró las consecuencias. Caminar verdaderamente con Jesús requiere de un precio, y cuando digo de un precio es que tú tienes que dejar tu vida a un lado. Ahora empiezas a vivir realmente para Cristo. Y termino con esto. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El hecho de decir que has venido a Cristo, pues es eso, es una guerra. Ahora viene una guerra, donde el enemigo intentará sacarte del camino, donde sencillamente, si tú no estás aferrado a Dios, sufrirás derrotas. Pero Cristo está con nosotros para que obtengamos victorias. Si no eres capaz de renunciar a todo,
no podrás ser un verdadero discípulo del Señor, no podrás seguir a Cristo genuinamente. Hoy yo encuentro a muchos, y con tristeza digo esto, hermano, porque llevo ya 21 o 22 años de conocer del Señor, que dicen estar caminando con Jesús, que dicen estar siguiéndolo, pero definitivamente, amada iglesia, solo van entre la multitud. No son capaces de renunciar a todo. No son capaces de dejarlo todo por amor a Cristo. Entiende lo que significa seguir a Cristo. Entiende lo que simboliza decir que tú tienes a Cristo en tu corazón. Padre, yo quiero darte las gracias, Señor. Quiero darte toda la gloria y todo el honor en esta hora, Señor. Te pido que esta palabra haya llegado al corazón de tus hijos, Señor, que seas tú glorificándote grande, poderosamente en esta hora, Señor, y que en esta palabra tus hijos reflexionen, Señor, sobre su caminar en ti, Dios. Yo te lo pido, Señor, dándote las gracias, dándote la honra a ti, porque sé que tu propósito, Señor, es que nosotros te sigamos genuinamente, con un corazón sincero, con un corazón apartado plenamente para ti, Señor. A ti te doy la gloria, a ti te doy la honra. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Debes orar allí en tu casa y reflexionar sobre este mensaje que el Señor te ha entregado. Te mando un fuerte abrazo, Dios te guarde y te bendiga. No olvides compartir este mensaje con otras vidas para que el Evangelio se siga extendiendo. No olvides lo que cuesta seguir a Cristo. Dios te bendiga y te guarde.